Bueno, no se me vayan a ir porque necesitamos ver algo más. ¿Sí se acuerdan de esto? Sí. ¿No se acuerdan? ¿Quién no se acuerda? Yo. ¿No? Ok, ¿viniste a la clase pasada? No. Es por eso. ¿Listo? Palacios Luna. Presente. No te vas a ver que te necesito ahorita, por favor. Vale, profe. Palacios. Bueno, Luna, ven que necesito mostrarte una cosa de tus notas. Claro que sí, profe. ¿Recuerdas que la sacamos la semana pasada? Claro. Bueno. Entonces, tu apellido es Palacios Figueroa, ¿cierto? Sí, señor. Si ves aquí que tienes notas en rojo, aquí hay unas notas en rojo que tienes que revisar conmigo. Entonces tenemos aquí las notas, mira, tienes una nota mala. Para los exámenes finales, tú puedes subir, incrementar ese problema. ¿Te Vale, parece? profe. ¿Listo? Gracias. Bueno, todo bien. Igual. Tengo un next class. Goodbye. Vale. No, en serio, me están cobrando una multa porque me demoré 3 minutos en salir y el conductor se fue. Uy, no. Pero eso es lo que dicen todas esas apps, ¿no? Si no llegas rápido, te cobran. Sí, pero esta ni tan siquiera es oficial, o sea, no es Uber ni nada, es una app informal. Espera, entonces te están cobrando una penalidad sin ser una empresa formal. Ajá, ahí ya hay algo interesante, no solo si está bien o no, sino que si tiene un respaldo jurídico. ¿Pero eso qué significa? ¿Acaso esta situación es correcta o siquiera relevante para el derecho? ¿Qué opinan ustedes? La situación es jurídicamente relevante porque existe una relación contractual entre el usuario y la plataforma que da lugar a una norma válida dentro del sistema jurídico. Al aceptar los términos y condiciones, el usuario se somete a una regla que establece una consecuencia jurídica específica. Si no llega a tiempo, debe asumir una sanción económica. Desde esta perspectiva, lo importante no es evaluar si la norma es justa, sino reconocer su validez por formar parte de un sistema de reglas aceptadas y obligatorias que regula la conducta de las personas. Es relevante, pero no solamente por la existencia del contrato, sino porque permite cuestionar si la sanción es razonable. No toda cláusula debe aplicarse automáticamente sin considerar las circunstancias del caso. Desde una perspectiva racional, como la propuesta de Kant, es necesario analizar si la regla puede justificarse mediante la razón. No basta con que la norma exista, debe ser racionalmente válida. Además, el caso permite distinguir entre lo que es como el hecho de no llegar a tiempo, visto como un juicio enunciativo, y lo que debe ser visto como la obligación de pagar la multa, que sería un juicio normativo. Desde mi perspectiva, yo diría que es relevante porque muestra cómo funciona el derecho en la actualidad. La imposición automática de la multa evidencia que el derecho no se limita a las normas escritas, sino que se concreta en su aplicación práctica. A lo que me refiero es que su relevancia surge al ver cómo estas reglas influyen en el comportamiento de las personas y cómo ante controversias los jueces cumplen un papel clave al interpretar la norma y valorar las circunstancias para decidir si la sanción debe mantenerse. Esto demuestra que incluso sin una regulación clara, estas prácticas se aplican y realmente generan efectos reales. Concuerdo con la relevancia porque existe una norma contractual válida con una estructura clara que impone una sanción. Sin embargo, no se limita a la regla, sino que hace parte de un sistema más amplio, donde intervienen principios, valores y su aplicación práctica, incluso automatizada y posteriormente interpretada por un juez. Además, en el contexto colombiano se evidencia un vacío legal frente a este tipo de situaciones en aplicaciones informales, aunque existen normas generales como las de protección al consumidor. Por ello, el caso muestra cómo el derecho articula validez, interpretación y aplicación real, lo que explica la relevancia jurídica. Por el contrario, no se trata de reducirse o no, sino de aplicar la mera existencia de la norma, la cual posee validez y la estructura es clara. Si ocurre un hecho como que el usuario no llega al punto de recogida, entonces se produce una consecuencia, la cual es la multa. Esa es la lógica básica de cualquier norma jurídica. Pero esa lógica no puede ser ciega. Precisamente por ese vacío que menciona María Ángel, se vuelve necesario cuestionar si el derecho debería intervenir para evitar posibles abusos en ese tipo de situaciones. Por otro lado, hay que preguntarse si esa regla podría aplicarse siempre sin generar injusticias. Imagínense que alguien no llega por una emergencia médica o por un error de esa misma aplicación. ¿Sería correcto sancionar igual? Aquí se debería diferenciar entre lo que ocurre realmente, el hecho, y lo que debe hacerse ante esto visto como la obligación. En parte estoy de acuerdo, porque en la práctica muchas veces se sanciona igual. Las plataformas no distinguen, funcionan con algoritmos que aplican la norma de manera automática. Esto demuestra que el derecho en contextos digitales se está volviendo más rígido.
Ahí es donde el problema se vuelve interesante, porque aunque la norma exista, su aplicación no debería ignorar principios más amplios. La buena fe, por ejemplo, implica que las partes actúen de manera razonable y no mecánica. Pero ¿sabes qué? No coincido, porque si empezamos a hacer excepciones constantemente, se pierde la seguridad jurídica. El usuario sabe a qué se tiene cuando acepta el servicio. ¿Realmente lo sabe? Hoy en día la mayoría de personas aceptan términos y condiciones sin tan siquiera leerlos. No hay un consentimiento completamente informado. Sí, además hay una desigualdad clara entre las partes. La plataforma impone las condiciones, el usuario solo puede aceptarlas o no al usar el servicio. Exacto, por eso no basta con decir que hay un contrato, hay que analizar cómo se construye este y si respeta ciertos estándares mínimos de equidad. Sí, pero es que aún así la norma cumple su función, evita pérdidas al conductor y organiza el servicio. Sin esta sanción, el sistema sería ineficiente. Pero es que nadie niega esa función. Pero una cosa es que exista la norma y otra que se aplique sin considerar la realidad. La racionalidad exige evaluar cada caso y precisamente por ese vacío se vuelve necesario cuestionar si el derecho debería intervenir para evitar posibles abusos en este tipo de situaciones. Entonces, ¿dirían que la sanción es válida? Para mí, su validez real depende de cómo se aplica en la práctica, no solo de cómo está escrita. No, la sanción puede que sea válida, pero no siempre junta en su aplicación, tal como me sucedió a mí. Yo lo resumiría así, la norma es válida, la sanción tiene una finalidad legítima, pero su aplicación debe evaluarse en cada caso. En Colombia, este tipo de casos podría ser analizado por entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente desde la protección al consumidor. Sin embargo, la falta de regulación específica muestra que el derecho aún no ha logrado adaptarse a este tipo de plataformas digitales. Pero entonces, ¿cuál sería la conclusión final? La conclusión sería que la citación es jurídicamente relevante porque involucra una norma contractual, una sanción económica y su aplicación en un contexto actual de plataformas digitales. La norma tiene una estructura lógica y clara. Si no llega, pues hay una multa, lo que le da validez dentro de un sistema jurídico. Sin embargo, la perspectiva más pertinente es el positivismo moderado con principios valorativos, que reconoce que, aunque la norma jurídica es válida, su aplicación no puede ser automática ni absoluta. Esta debe interpretarse a la luz de principios como la buena fe y la equidad, especialmente en contextos en donde existe desigualdad entre las partes y decisiones automatizadas, tal como esta situación. Entonces, teniendo en cuenta esto, la solución más adecuada es aplicar la sanción cuando no exista justificación del incumplimiento, pero revisar o excluirla cuando haya razones válidas que hagan injusta su aplicación. Es decir, el derecho no debe operar solo como una estructura lógica de normas, sino como un sistema que articula normas, principios y valores para lograr decisiones justas en contextos reales y actuales.